Corintios capítulo 2, ahí nomás, versículo 1. Y es la continuación de la palabra del domingo pasado, en realidad está unida, está atada a lo que vimos el domingo pasado y espero que impacte tu vida, pero que impacte tu vida para impactar otras vidas. Si a alguno le falta Biblia, levanta ahí la mano, allá está Ivana, está atenta para que cada uno pueda seguir la lectura. 1 Corintios 2, versículo 1. A ver, cuando decimos que estamos en una temporada de señales, simplemente lo que estamos haciendo es declarar o creer aquella cosa que Jesús ya aseguró. ¿Me siguen, no? Dijimos que Juan 14:12 dice, yo les aseguro, porque ese de ciertos digo, yo les aseguro que ustedes harán cosas mayores que yo, porque yo vuelvo al Padre. Un hecho consumado. Jesús ya volvió al Padre. Ya está. Entonces ahora yo lo que puedo hacer es pedirle al Señor, Señor, yo quiero que pase aquello que vos prometiste, porque no es una idea nuestra, no es que al pastor se le cantó en este tiempo hablar de señales. No, es una promesa de Dios. Dios prometió que una vez que Él vuelve al Padre, después nos iba a dar a nosotros, como oraba Ruth al comienzo, el poder de la resurrección. Y ese poder de la resurrección hace que nosotros podamos movernos en el poder sobrenatural de Él. Así que ajustá las perillas de tu vida para que todo lo que suceda en tu vida tenga que ver con esta temporada. No te lo pierdas, no te quedes afuera, porque si no vas a ver como un montón pasan y avanzan alrededor y vos empezás a buscar un montón de excusas para justificarte por qué vos no te subiste. Y como les dije hace un par de domingos atrás, aquellas personas que son muy buenas poniendo excusas, raramente son buenas para otra cosa. Aquellas personas que son muy buenas, porque vieron, ¿no? Tenemos esa facilidad. No, yo en realidad ahora no tengo laburo porque en realidad hago esto y lo otro. No, en realidad no estudio porque tenemos la excusa perfecta que hasta puede ser cierta. Pero tené cuidado, porque si te estás transformando en un, no sé cómo decirlo, un teólogo de las excusas, vas a terminar siendo bueno solamente para poner excusas. Y entonces, claro, te va a cuadrar todo, vos te vas a hablar todo, pero te vas a sentir mal, porque vos sabés que es una excusa en el fondo de tu corazón. Entonces, subite a esta temporada de señales y dejá de poner excusas. Comprometete con la oración que haces y viví lo sobrenatural todos los días de tu vida. Esa es la manera en que el Señor quiere impactarnos. Así que cosas mayores aún vamos a hacer. Y si esto te sacude, porque la verdad, que yo te diga que vos, poné tu propio nombre ahí cuando digo vos, vas a hacer obras mayores que las que hizo el Señor, te sacude. Y al que no es porque no lo cree. O sea, si lo crees te sacude, y si no, no lo crees. Si lo crees, está bien que esto te sacuda, porque el objetivo de esta palabra es que vos puedas salir de la zona de confort dando un paso a lo desconocido. Estamos tan acostumbrados a caminar en lo conocido que es horrible la vida de lo conocido. Es horrible. ¿Ustedes se imaginan tener una herencia espectacular, una herencia de las mayores del mundo y vivir como si no la tuvieras? Como que el Señor deje en la puerta de tu casa una caja llena de cosas y vos salís y la mirás, pero nunca te animás a abrir, por lo que eso implica también, ¿no? De pronto cuando uno abre las promesas del Señor, se encuentra cambiando uno mismo, y a mí me gusta eso. Yo les decía el domingo pasado que si ustedes hacen la oración incómoda de Señor, úsame para las cosas que están escritas en tu palabra, lo que comienza no es justamente las señales. Lo que comienza es la transformación de tu vida. Porque me gusta una frase de un libro que una vez leí, que Dios está mucho más interesado en el ministro que en el ministerio. Algunos piden ministerios, ¿no? No, Señor, yo quiero tener gente, yo quiero llevar a tus pies un montón de gente. Y Dios hace bien y anota, ¿no? Con el tilde, ok. Y lo segundo que empieza a hacer el Señor es, bueno, ¿dónde está el ministro? Y yo les cuento, cuando a mis 14 años estaba en Estados Unidos y fui a comprar mi primera guitarra, que de hecho es una que anda por acá. Y claro, yo no sabía demasiado, no había tanta tecnología como ahora. Y entro a una tienda enorme y estaba el vendedor de guitarra y yo le pido una Fender hecha en Estados Unidos, una Stratocaster hecha en Estados Unidos con micrófonos tales y tal, valía como $15.000. Y entonces el tipo burlándose me tira adelante y mira así y me dice, ¿y el guitarrista dónde está?
estaba bien, me recomendó una guitarra Squier, una marca más económica de Fender, hecha en China con los micrófonos más sencillos, porque claro, tenía 14 años, ¿quién iba a saber si iba a tocar o no luego? Entonces, lo primero que empieza en tu vida cuando haces un pedido grande a Dios, algo maravilloso, ¿sabes qué es? Que Dios dice, ok, pero empecemos por lo más bajo. ¿Cómo anda tu carácter? ¿Cómo andan tus cuestiones? Y ahí entonces vas a alcanzar aquello que le estás pidiendo al Señor, las naciones, lo que vos quieras, pero por causa de que empezó la transformación en vos. Entonces, realmente dense cuenta que si hacen la oración incómoda es el mejor negocio que pueden hacer en sus vidas, pero hay que hacerlo. ¿La hicieron esta semana la oración incómoda? Oraron por la comida, oraron por que le vaya bien en el día, en las cosas que cualquiera puede hacer. ¿Son de hacer oraciones incómodas? Bueno, al final de esta reunión la vamos a hacer, porque esta palabra te va a sacar de tu zona de confort. Lo bueno es que no tenés que sentirte solo. Si vos lees la Biblia, a todas las personas que ministraron en la Biblia y que ministran hoy también, el Señor las sacó de su zona de confort. Siempre esto es así. Nos guste o no nos guste, vivir en las obras de nuestro Padre, esto que hablamos de hacer la voluntad de Dios, es una vida entre comillas incómoda. Porque cuando te acomodas demasiado a una cosa, viene el Señor, hace algo, derrama algo sobre la iglesia y vos ya estás de vuelta ahí. Y a nosotros nos sucede, por ejemplo, que somos bastante buenos administradores con Luli en casa. Y entonces así también con los números de la iglesia. Y claro, de pronto ahora compramos, porque no sé si vieron, compramos un aire acondicionado, por eso no es tan campera, bufanda, porque compramos un aire acondicionado y está más lindo acá adentro y claro, los números bajaron. Y es como que te lleva de vuelta a otro desafío, porque hay cosas para hacer, hay cosas para invertir, y sin embargo ahora ya hay una cantidad de dinero que no está. Y el Señor te inquieta constantemente, aún hasta en las cosas que haces bien. Porque podés tener dones naturales, como por ejemplo ser un buen administrador. De hecho, la Biblia dice que están en la iglesia los que administran. Entonces, es un don de Dios saber administrar. Pero Dios de pronto saca una parte y te deja ahí como, ¿y ahora qué hacemos? Y hay que pagar el alquiler, porque esto saben que no es nuestro. Y hay que cubrir esto, hay que cubrir lo otro. Bueno, me gusta que el Señor me saque de mi zona de comodidad. Me gusta que el Señor me haya sacado en el pasado, como les conté el domingo, mi empresa. Me gusta que el Señor de pronto haga cosas que me hacen tambalear. Porque entonces, como cantábamos hace un rato, la voz de Él nos llama a esas aguas donde nuestros pies pueden fallar. Y es el mejor lugar donde vos puedes estar. Si estás caminando muy seguro, muy segura, yo que vos dudo. Desconfía de los que caminan demasiado fácil y demasiado seguro siempre. ¿Amén? ¿No les gusta? No los veo muy convencidos. Preferían algo que hable de otra cosa, ¿no? Bueno. Déjame decirte algo bastante concreto y algo que anoté. Y es que si hace tiempo te sentís cómodo y que haces todas las cosas de taquito, entonces es muy probable que no estés cumpliendo lo que Dios quiere para este tiempo. Fácil. Si analizás tus semanas y vos ves que todo me levanto, hago esto, hago lo otro, voy acá, abuelo, ya tengo todo diagramado, vieron que, y ustedes saben, yo uso mucho mi agenda me avisa todo lo que día a día voy haciendo, pero si todo se ajusta a eso, como alguna vez escuché un pastor que ya tenía preparadas todas las palabras para el año, en marzo. Digo, qué curioso, digo, y si el Señor quiere decir otra cosa, está en el horno, ¿no? Va a tener que esperar un año. El Señor anota en diciembre, bueno, ahora sí el Señor me puede decir algo. Si todo está tan armado, tan estructurado, vamos mal. Porque el Señor tiene que poder interrumpir nuestro diario vivir y hacernos cambiar y modificar cosas y aún torcer y agarrar para otro lado cuando pensamos que íbamos en una dirección. Por eso, 1 Corintios 2.1, como les dije, dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahora, pónganse en la piel del apóstol Pablo, que es quien escribe esto. Les dije que el Señor te quiere sacar de la comodidad. ¿Se dan una idea de lo que vivió Pablo ustedes? Porque a veces nosotros nos quejamos. Y acá los invito a que siempre ustedes reflexionen de las cosas que tienen. ¿Cuándo te levantaste la última vez a la mañana y realmente le diste gracias al Señor? Realmente. No la oración ahí entre dormido que uno puede hacer, que dura de 1 a 2 minutos. No. Señor, gracias, porque me acabo de levantar. En eso me enseña mi esposa a mí, ¿no? A veces nosotros nos vamos turnando antes de irnos a dormir para orar. Y de pronto cuando ora ella ora por cosas tan sencillas que yo digo, tiene razón. Se me escapan, ¿no? Entonces ora por ejemplo en este invierno dijo, gracias Señor porque tenemos una cama donde nos podemos acostar y estamos calentitos.
una genialidad. Pero claro, yo oraba por las naciones, ¿no? Yo me iba por allá y mi esposa me mostraba que, pero claro, te olvidás de que tenés esto ¿y por qué lo tenés? Lo gané, soy un fenómeno, soy más que otro. No, sos agradecido, sos agradecida, aún en esas pequeñas cositas que parecen pavas, que crees que las tenés porque las tenés que tener, o porque tu familia siempre las tuvo. Levantate a la mañana y empezá a agradecer lo que tenés. Tocá las paredes. Como yo le contaba una vez a un pastor que en el medio de la dictadura acá en Argentina se fue a Paraguay. En Paraguay también había problemas, lo meten preso y cuando consigue finalmente una casa, consigue una casa con piso de tierra que casi no tenía paredes, era un desastre, y él dice que se lo contaba a mi papá se quebraba y tocaba las paredes y decía, gracias Señor por la casa que me diste, y la verdad que uno miraba y decía, pero no, es una miseria. Pero sin embargo él estaba agradecido por lo más básico que recibía de parte del Señor, porque ya estaba feliz con eso. Levantate mañana a la mañana, ya que empezás tu semana y empezás este mes de octubre que está comenzando, y en vez de tanto rollo de Señor, me falta esto, me falta lo otro, ¿cuándo me vas a contestar esto? Esas discusiones absurdas que tenemos con Dios, ¿por qué no haces al revés? ¿Por qué no agarras y dices, Señor, gracias, porque me acabo de levantar de mi propia cama con esto que tengo, con esto que me diste, y si estoy yendo al trabajo porque tengo trabajo, y me estoy quejando de los horarios, pero tengo el trabajo. Volvé a eso. Y acá el apóstol Pablo es sacado absolutamente de su comodidad. Iglesia, salimos de la comodidad. Si te estabas ya sentando, vieron que tenemos sillas nuevas, y decías, tenemos sillas nuevas, ya estoy más cómodo, estoy más tranquilo. Olvídate, soy capaz de volver a poner las sillas anteriores para que te sientas un poco más incómodo. No, en serio. Realmente vamos a salir de nuestra zona de comodidad, porque el Espíritu Santo nos saca a todos y nos lleva a hacer aquello para lo cual vos no querés estar calificado para hacer. O sea, vos hacés un análisis de tu vida y decís, ¿en qué soy bueno? Yo soy bueno predicando, yo soy bueno cantando, yo soy bueno... No sé, cada uno podrá decir lo que puede hacer. Lamento decirte que Dios te va a llevar a donde no crees y a hacer lo que no esperabas. Lamentablemente esto es así, pero ¿sabes qué? La adrenalina que vas a tener es preciosa. Y me acuerdo, y allá se sonríe Ivana, allá a lo lejos, que parece allá exiliada, allá atrás está, que Ivana tiene para contarles a los que después se acerquen que el viernes pasado por segunda vez estuvimos en el hogar de ancianos. Y bueno, ayer me compartí Ivana lo que le gustó, que fue con Lara, y lo bien que estuvo. No tiene ninguna experiencia, no tiene ni siquiera un llamado que vos digas, no, yo tengo un llamado sobre la gente adulta, no. Pero la adrenalina de ir a lo desconocido, por causa del servicio a Dios, hace que vuelva con una sonrisa. Ahora, ¿sabés por qué no tenés una sonrisa en tu boca? Porque no servís al Señor. Porque cuando servís al Señor aún en lo... A ver, el otro viernes estábamos con Ruth que agarró una guitarra y estábamos metiendo palmas en el medio del hogar de ancianos y cantando una canción que recién habíamos aprendido y íbamos todos para todo el tiempo, se imaginan, ¿no? Lo que era, se imaginan lo que es un hogar de ancianos, obvio lo que les estoy diciendo. Y salimos de ahí llenos. Sabíamos que habíamos servido al Señor y al prójimo. Ahora, si estás sumido en tu vida, en tus cosas, en tus cuestiones, entonces te vas a sentir triste siempre. Siempre vas a estar vacío. Porque así como el antiguo pacto tenía muchas leyes, Jesús dijo en el nuevo pacto hay una sola, amarás al Señor con todo lo que tenés y luego al prójimo como a vos mismo. Si cumplís eso, estás bien parado. Lo que pasa es que te tengo que preguntar lo más lógico, ¿estás o no estás sirviendo al prójimo? ¿Lo estás haciendo o no lo estás haciendo? Porque si no lo estás haciendo, te vas a sentir vacío, hagas lo que hagas. Tengas la plata que tengas, te vas a sentir vacío. Y a Pablo le empieza a pasar esto, y no solo a Pablo, le empieza a pasar a Pedro. Porque como te expliqué, el Señor te va a llevar a aquello que no sabes hacer. Lo que no sabes hacer. De hecho, el viernes Ivana cantó. Después le conocí que pase y nos cante un poquitito. Cantó en el hogar de ancianos. Ivana no está llamada a cantar. Y sin embargo dije, tengo que cantar. Porque llegó y lo primero que dijeron, y sin instrumentos, o sea, ahí, a viva voz, tuvo que ponerse a cantar. Y bueno, pero se dan cuenta, te lleva a lo desconocido. A aquello que no crees que te va a llevar, Dios te lleva.
Sé que cuando llegó allá a Estados Unidos, lo primero a servir a los jóvenes. Y a ella le encanta enseñar a los adultos. Y aprendió muchísimo por hacerlo. Pero vos te estás perdiendo un montón de cosas por no salir de tu zona de comodidad. Miren a Pedro. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose de pie con los otros 11, alzó la voz a los judíos y les dijo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea a ustedes notorio y escuchen mis palabras. O sea que, si vas entendiendo esta cuestión, a Pablo le dice: no vayas con palabras de excelencia y de sabiduría. Y a Pedro le dice: parate delante de todos los judíos y habla. Yo digo, pero Pablo, si algo tenía, era palabras de sabiduría. Bueno, lea sus cartas. Era un fenómeno para enseñar algo, lo enseña como nadie más en el mundo. Y Pedro tenía grandes demostraciones de poder. De hecho, esa canción de Tu voz me llama a las aguas viene de que Pedro camina justamente sobre el mar. O sea que Pedro se movía mucho en lo sobrenatural, pero de acá, de ahí le costaba. De hecho, dice que en Hechos 4:13 dice que la multitud se sorprendía de ver a Pedro y a Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. O sea que a Pedro, que era sin letras y del vulgo, dice: párate delante de los judíos. ¿Se imaginan esto, no? Porque había fariseos, había escribas, había maestros, había todo eso. Todo lo que no tenía Pedro. Pedro no había sido instruido de esa manera. Pedro no había sido preparado para dar ninguna clase. Y Jesús lo manda, su Espíritu Santo lo manda a decir: parate delante de ellos. Y Pablo, que había sido preparado, dice la palabra de Dios, a los pies de Gamaliel, que era el grosso Gamaliel. Gamaliel era el profe que la tenía clara. Él fue instruido a los pies de Gamaliel y era el mejor de los que Gamaliel tenía alrededor. ¿Y sabes qué dice? ¿Viste todo lo que aprendiste, Pablo? No me importa. Te voy a mandar a que vayas allá y que no te muevas justamente en tu sabiduría y en lo que vos sabes hacer. Te voy a mandar a que hagas aquello que no sabes hacer. ¿Saldrías de esta puerta para hacer aquello que no sabes hacer? ¿O te conformás únicamente con lo que sabes hacer? Y acá sucedió. Yo no tocaba la guitarra hace 10 años. Ya había dejado, había vendido todo. Dije: chao, se acabó la temporada. Y de pronto Cele me dice: me voy a Estados Unidos. Digo, bueno, ¿y qué dejas? Una guitarra grabada, ¿no? Me dejas todas las reuniones grabadas. Claro, las pistas hechas. Y me tuve que colgar la guitarra. Y de pronto, de vuelta en lo que no quería, en la situación. Todo el tiempo el Señor, si estás orando bajo su voluntad, te va a llevar a lo incómodo. Pero dale gracias al Señor en medio de lo incómodo. Por eso Santiago dice que espero que ustedes tengan sumo gozo cuando se encuentren en tribulaciones. No, el sumo gozo y la tribulación, ¿qué es sumo gozo? Cuando estamos atribulados no tenemos esa sensación de sumo gozo. ¿Sabes por qué? Porque es una decisión que tomás en tu corazón. Tomá la decisión en tu corazón de cuando venga la prueba y sientas la presión, que el Señor me habló toda la semana de esta palabra. Aquellos que sienten presión, se sienten presionados, están en una buena posición, pero sepan una cosa: es algo definitorio. Estar bajo presión es una buena cosa, pero puedes sacar lo mejor de vos, toda tu fe, o lo peor de vos. Es como que la presión viene y es como una espada que va a dividir las aguas. Estás bajo presión en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu futuro. Estás en una buena situación, pero va a requerir de tu fe para salir bien parado de él. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner tu fe o vas a tirar todo y vas a decir no? La presión es algo sano, porque así como nos contaba hace varios domingos atrás Cele, muy interesante lo que ella habló del diamante. Dijo que el diamante en su mínima expresión es un carbón común y corriente. Pero hay algunos carbones que, sometidos a una presión extrema, altísima, luego son diamantes. O sea que algunos no. Lo mismo para los hijos de Dios. El Señor nos prepara de esa manera. Somos carboncitos. Pero de pronto viene la presión sobre nosotros. Y si nosotros sabemos resistir esa presión, el Señor saca lo mejor de nosotros. Si no lo sabemos hacer, aparecen los diamantes por un lado y nosotros vamos por la vía de lo desechable. Por eso dice que el Señor está esperando
que demos fruto. Y le dice el padre al hijo, no cortes. Está hablando de Israel, pero podemos tomarlo nosotros para aplicación personal, de que el Señor está esperando que demos el fruto preciso y nos está dando tiempo, nos está esperando, como está un sembrador o como está alguien que trabaja en la agricultura. Así que Pedro y Juan eran del vulgo y se tuvieron que parar. Y después Pablo les dije que era instruido a los pies de Gamaliel, o sea que lo lleva a situaciones diferentes. Y miren lo que dice. 1 Corintios 2:2, el versículo siguiente al que les dije, dice, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No esperes a tener todas las cosas ordenaditas para ponerte a servir al Señor. No esperes. Te voy a decir cuál es el primer pensamiento que se te levanta cuando entras por esta, o uno de los primeros pensamientos que se te levanta. Vos entras acá y lo primero que vas a hacer es creer que todos saben más que vos. No, a nadie le pasó eso. Como que cuando de pronto yo hablo de servir, y entonces vos pensás siempre en otra persona, porque si no, yo no, porque yo acabo de llegar, yo vengo a hacer poco. Y entonces siempre crees que hay uno que está. Pasa que eso se prolonga en el tiempo. Entonces todo el tiempo crees que hay alguien que sabe más que vos y nunca llegás a hacer nada. ¿Por qué? Porque crees que todo se tiene que dar de una manera armadita para que vos llegues y ahora preparado a los pies de Gamaliel. Prácticamente, después de hacer todos los estudios bíblicos, de leerte todas las cosas de la Biblia, de pronto ahí entonces te vas a poner a servir. No funciona de esa manera. Dios ama a los que se tiran a la pileta. Porque la iglesia está para prepararte, pero Dios ama a los que se animan a ir a lo desconocido. Salí de tu comodidad. ¿Salís o no salís? O te vas de acá y decís, sí, tendría que pensarlo, analizarlo, pero empieza, como les dije el domingo pasado, el lunes empieza y salí de tu comodidad. Animate a decirle, hermana, el viernes van con los ancianos. Yo me llevé siempre mal con los ancianos, pero voy a ir. ¿Por qué? Y porque tengo esa necesidad de servir al prójimo. ¿Y qué hacen? ¿Otro día hacen otra cosa? Como hoy más temprano, que vino más temprano, ¿van a hacer algo? ¿Van a salir a...? Quiero estar. Pero si vos venís a marcar, ¿no? A pasar tarjeta o el dedo, como hacen algunas empresas ahora, no, vengo a la reunión porque dice la Biblia que no hay que dejar de congregarse. Está bien. Pero no te conformes con lo mínimo e indispensable, porque lo mínimo e indispensable, sostenido en el tiempo, te lleva a la mediocridad. Y Dios no usa de esa manera a la gente. Dios dice que somos perlas preciosas en sus manos, que somos hijos y coherederos con Cristo, y vos te conformás con lo mínimo e indispensable. No es así. Así que él se propuso, Pablo, venir a un lugar, o a la iglesia de Corinto en este caso, y no saber cosa alguna. O sea, miren de qué manera Pablo se estaba tirando un piletazo. ¿Se dan cuenta, no? Pablo era un tipo que investigaba cada ciudad donde iba, de hecho ya la conocía, porque él conocía todo el mundo conocido, él lo manejaba. Y sin embargo él dice, me propuse no saber nada de usted, o sea, no me digan nada. Yo quiero ir y quiero hacer las obras del Padre en ese lugar, en lo desconocido. Casi como cuando tocamos timbre la primera vez, me acuerdo de la primera vez, hace 2 viernes atrás, cuando tocamos timbre en el hogar de ancianos. ¿Qué hacemos? Bueno, no tenemos acá la guitarra, bueno, no, dale, cantá. Claro, no teníamos demasiada noción de lo que íbamos a hacer, porque tampoco sabés qué te vas a encontrar. Ya te encontrás un ambiente hostil, que te miran todos como diciendo, por favor, andate de acá, y tenés que saber pilotearla en el medio de esa dificultad. Y pasa también, y pasa, Vayan a predicar a la plaza de acá de Templo un viernes a la noche y el ambiente va a ser más que nada hostil. Y a Pablo le pasó, de hecho. Pero Dios está esperando esos valientes. Y date cuenta que esto hasta redunda en un resultado positivo para vos. Porque ¿cuántos se animan a decir que fueron a una actividad de la iglesia o algo que tenga que ver con el evangelismo o lo que sea y fueron sin ganas de ir? ¿Alguna vez fuiste sin ganas de ir a algo? Que sí, me hincharon tanto que voy a ir. Sí. ¿Y cómo te fuiste después? Menos mal que vine. Ahora, la complicación está cuando vuelve la misma reunión una semana después y estás en la misma disyuntiva de nuevo.
O sea, ¿no te aprendiste que cuando hiciste caso, obedeciste a lo que el Espíritu Santo te habla, te fue bien? Hacelo de nuevo. No abandones lo que te da resultado. A veces hacemos esas cosas que son insensatas. Cuando algo te funciona de parte del Señor, seguilo haciendo, sostenelo. Si vos te congregás y te hace bien, si vos cantás alabanzas en tu casa y te hace bien, si cambiás la música de tu casa y te hace bien, si cambiás, vas manejando y pones otra música en vez de escuchar esa música horrible que escuchas porque querés una música que te dirige, te hace bien, seguí haciéndolo. No cambies. No cambies lo que da resultado, date cuenta que estás mucho más cerca de lo que vos crees de volver a caer. Por eso la palabra del Señor dice, aquel que esté firme, tenga cuidado de no caer. Entonces cuando vos te volvés a acercar de nuevo a aquello que ya sabías que no tenías que hacer, como por ejemplo algunas amistades también. Si no voy a ver, ahora que estoy en Cristo, puedo comerme un asado con estos muchachos que después terminan todo mal. ¿Sabes cuánto te dura ese asado? A los 45 minutos del asado ya estás en la misma vida que estabas antes. Y como decía el otro día una persona, hay en ciertas áreas donde las cosas se conquistan por gramos y se pierden por kilos. Y a veces en la vida espiritual nos pasa eso. Conquistamos cosas donde nos lleva tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, áreas de carácter. ¿Y sabes qué? En 2 o 3 veces donde abandonaste las cosas que te dan resultado, lo perdiste por kilo. Te cayó todo. Y cuando te mirás, no, si estoy igual que antes. Y con lo que me costó edificar, con lo que me costó construir. No abandones lo que te da resultado, pero para entrar a lo que te da resultado tenés que ir a lo desconocido. Por eso Pablo se propuso no saber nada sino únicamente a Cristo. Dijo, les voy a predicar de Cristo. Y miren lo que dice el versículo 3. Este lo tienen que tener marcado porque yo no conozco a Pablo diciendo estas cosas. Dice, y estuve entre ustedes con debilidad, temor y temblor. O sea, Pablo estaba asustado. Sáquenle una foto a Pablo asustado, que nunca lo vemos, siempre lo vemos firme ahí, bajando doctrina, diciendo no me hagan, como hablamos el miércoles, no me hagan ir a verlos de nuevo porque les tengo que decir, era una persona brava. Pablo dice, los historiadores cuentan que era una persona de un carácter complicado. Y acá dice, yo tuve miedo de ustedes. O sea, ¿por qué? Por lo que le dije, porque estaba siendo sacado de su zona de confort. El confort de él era, como dice también, que discutía con los epicúreos. Imagínense, los epicúreos no hacían nada, discutían. Y él se sentó en la mesa a discutir con ellos, horas y horas hablando, y dice que le fue mal en esa oportunidad. En cambio acá, él dice, no, yo quiero ir con demostraciones, que ahora vamos a llegar, del espíritu y de poder. Las señales de las que les estoy hablando. Pero para eso, él sale de su zona de confort y empieza a vivir algo diferente que le da miedo y lo hace temblar. Si te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que sentiste miedo en el buen sentido? No estoy hablando del temor que produce obviamente el diablo, estoy hablando del temor que Dios puede producir cuando, por ejemplo, a mí hace 5 años atrás, el buen pastor de la iglesia me dijo, bueno, el sábado en la reunión de jóvenes predicás vos. Se imaginan, ¿no? Había 200 jóvenes. Me acuerdo que yo caminaba por mi casa y me lo quería aprender de memoria. Repetía, ¿viste? Después me di cuenta, ya lo tengo, que salió todo lo que... No había manera de improvisar nada porque no podía entrar nada, que no pase nada porque no entraba nada porque estaba todo preparado. Me provocó a mí temor y temblor. Tenía miedo. Pero luego de eso empezó a desarrollarse en mí la capacidad de poder hablar delante de la gente. Sin esa primera experiencia, hoy no me podría subir acá. Para subir. No hay escenario. Pero bueno, se puede decir así. ¿A vos te pasa eso? ¿Hiciste algo desconocido que te hizo subir de nivel? Ayer hablábamos eso con Lucas y con Mar. Cuando vos subís de nivel porque superaste una prueba, acordate que las pruebas de Dios son para salir aprobado, no para salir condenado. Si aprobaste, estás en un nivel superior y seguís subiendo. Porque dice la palabra de Dios que estamos camino a la perfección. El Señor quiere perfeccionar cada vez más. Pero para eso tenés que superar la prueba anterior. ¿Cuál es la prueba que no superaste esta semana? ¿Querés una muy mala noticia? La semana que viene la vas a tener delante de nuevo. Dios no te hace esquivar pruebas. Si acá Pablo no hacía esto de ir solamente con las señales,
¿Saben lo que hacía el Señor? No era en Corinto. Bueno, en la ciudad que viene te lo pongo, Pablo, no hay ningún problema. Entonces, si vos estás esquivando cuestiones que Dios ya te habló, te las vas a volver a cruzar. Porque Dios no quiere que vos seas un evasor de situaciones. Él lo que quiere es que vos seas un superador de situaciones. Entonces, ¿tenés problemas en tu familia? ¿Tenés roces con gente de tu familia? No los va a correr a un lado. Te los va a volver a poner adelante hasta que hables con ellos, hasta que los madures, hasta que te pongas de acuerdo, hasta que pidas perdón, hasta que te arrepientas, hasta que llegues a una buena manera de tratar las cosas en tu casa. No va a caer un ángel y va a hacer que la otra persona le cambie el carácter y a vos también casualmente. Te va a poner en la misma situación de nuevo. ¿Y sabes qué? Te vas a discutir por lo mismo. Te vas a estar discutiendo por lo mismo. Ya son, miren esos temas que no querés volver a sacar porque siempre terminás peleándote. Son los que van a volver a salir. Porque el Señor lo que está esperando que vos hagas es justamente que en ese tema difícil, complicado, te pongas de acuerdo con el otro. Nosotros no podemos con mi esposa agarrar y decir, Señor, vamos a orar esta noche para que este tema no lo hablemos nunca más. ¿Les parece una oración? Es ridículo eso. Todo lo contrario, Señor, tenemos este tema, ¿cómo hacemos para solucionarlo? ¿Nos das sabiduría para hacerlo? Es diferente. Entonces, Pablo se pone delante de la iglesia de Corinto realmente con temor, con miedo. Eso es lo que está enseñando la palabra, por eso me gustó, porque es la única vez que lo veo así. Y miren lo que dice el versículo 4 y 5. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea que lo que viene enseguida, que vos te animás a lo desconocido, es lo sobrenatural. Hermoso. Date cuenta que hay un proceso. Pablo abandonó su faceta en la que se movía con tranquilidad y fue llevado a lo sobrenatural. Vos, si abandonás tu faceta de tranquilidad, sos llevado al poder sobrenatural de Dios. ¿Cómo funciona esto? Cuando escuches que alguno dice, me parece que tengo ganas de ir a la plaza a predicar, yo voy. Y la mano te hace así, ¿no? Porque no sabes qué vas a decir, qué vas a hacer. Y si me preguntan, entonces estás inquieto, ¿no? Y antes de salir querés asegurarte de conocer todas las respuestas a todas las preguntas que te van a hacer, cosa que no puede pasar, obviamente. Y entonces vas, y cuando vas, tenés esa inquietud. Y cuando terminás, dices, ay, estoy moviéndome en el poder sobrenatural de Dios, porque salí de mi zona de comodidad. Volvete, como te dije el domingo pasado, una persona obstinada, empecinada en alcanzar los planes de Dios. Corre todas esas otras cosas que pusiste, ponelas también, no digo que no las pongas, pero primero de todo, poné lo que el Señor habló para tu vida. Y después sí poné el resto de cosas. No estoy diciendo que dejes los sueños y las cosas que querés hacer en esta vida, hacelas. Pero primero asegúrate que estén las obras del Señor. Porque si no están las obras del Señor, entonces te vas a sentir amargado. Así que dice que para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Te animás a salir así? Y que venga una persona y te venga a contar y dice, no, para. Voy a orar y va a suceder. Va a suceder algo sobrenatural en tu cuerpo, en tu vida. ¿Se animan o no? Porque él dice que se lo propuso antes. Y acá dice que Pablo se lo propuso, así que fue con una idea fija de decir, no voy a hablar, la cuestión no viene por la predicación, ellos ya saben lo que yo tengo para decir, yo ya discutí con ellos, pero lo que me queda hacer ahora es demostrarles el poder sobrenatural. ¿Te animás a salir realmente y que donde veas un enfermo, donde veas a alguien triste, donde veas a alguien con depresión, donde veas a alguien endemoniado, digas, yo soy el que vine a liberar? Wow. Hay que tener agallas. Pero Dios valora tu fe, porque ¿sabes qué? No estás haciendo algo que tenés que preguntarte si la palabra de Dios lo quiere o no lo quiere. Es algo que ya está escrito. Cosas mayores ustedes harán. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Ustedes pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Ya está. Tenés un derecho legal para agarrar esas escrituras y decir, Señor, esto me tiene que pasar. Si te animás a que eso te pase, entonces animate a venir a plantearme, quiero hacer tal cuestión.
Ayer hablábamos con Ivana y hablábamos de tener iniciativa. Si hay cosas que el Señor está poniendo en tu corazón, si vos sabés que en tu barrio hay algo que se puede hacer, si vos sabés que hay un ministerio que no está abierto en la iglesia, pero que sería un buen proyecto, vení a hablar, vení a plantearme, yo veo que hay un vacío en esto y yo lo quiero hacer, porque le vamos a encontrar la vuelta. La idea es que se hagan las cosas, no que no se hagan. Pero si vos te quedás con que eso es una sensación mental que vos tenés, y bueno, no lo dejo pasar y no lo digo, entonces esa idea creativa que el Señor puso en tu corazón no se lleva a cabo. Yo que te dije al comienzo que hoy ibas a hacer una oración incómoda, pedirle al Señor que te saque de tu comodidad en este mediodía. Decirle, Señor, sacame de lo que me sale bien. A mí me pasó en lo laboral, a más de uno le ha pasado también en lo laboral, te va a pasar en lo familiar. Cuando Dios sacude las estructuras de tu familia es porque realmente hay algo que no está bien puesto. Hay cimientos que no están bien puestos y Dios necesita provocar un terremoto sobre una casa para que se pongan los cimientos correctos. Cuando Dios es el que provoca esas cosas es porque Él dice, vieron, ¿no? Cuando no están las bases bien de algo, puede haber peligro de derrumbe. Cuando Dios sacude algo es porque quiere poner la base correcta. Entonces no tengas miedo si algo se está sacudiendo. ¿Sabes qué tenés? Una oportunidad. Pablo tuvo la oportunidad de ir a hablarle a la iglesia de Corinto y decirle, yo tengo mucho miedo de hablarles a ustedes, pero lo voy a hacer igual. Entonces si vos tenés miedo por cosas que están pasando en tu vida, asegúrate que sea el Señor el que coordine y ponga las piezas en su lugar y luego quedará firme. Porque después una casa edificada sobre la roca no se cae fácilmente. Dice que vienen los vientos, las tormentas, pero igual se sostiene. Amén. ¿Quieren orar conmigo en este mediodía? ¿Quieren animarse a lo desconocido? ¿Quieren animarse a que cuando surja alguna cuestión ustedes digan, yo voy a estar, me voy a sacar de encima esta mediocridad de hacer lo mío, lo propio y hasta ahí mis cosas y me quiero jugar algo más? Porque la iglesia tiene que entrar en una temporada de señales. Y si hay alguien enfermo entre nosotros, yo le voy a pedir que ponga su propia mano sobre su cuerpo, sobre su dolencia, o si es una cuestión mental, si vos te sentís que mentalmente estás oprimido, yo voy a orar en esta mañana, en este mediodía, para que sean sanos, porque las señales acompañan a la predicación de la palabra. Y así como el apóstol Pablo fue sin excelencia de palabras, quiero que terminemos orando confiando únicamente en el poder de Dios. Así que ahí donde estás, levanta tu mano. Toma un momento para examinarte. Toma un momento para reflexionar sobre tu propio andar, sobre tu vida. Decirle, Señor, ahora vos mirame, corregime, cambiame, haceme dar cuenta dónde están esas cosas olvidadas, que son promesas tuyas, que me las hablaste, que yo creí que era mi propia imaginación, pero en realidad hay un ministerio floreciente en eso. Decirle, Padre, cambiame en este mediodía, yo quiero ser diferente. Yo quiero ser diferente, Señor. Yo quiero que realmente vos hagas tu voluntad en mí. Y si tenés algún problema en tu propio cuerpo, poné tu mano ahí. Y yo declaro en el nombre de Jesús sanidad sobre los enfermos, Señor. Yo declaro, Señor, que tu voluntad, la perfecta voluntad que se hace en los cielos, en este mediodía se hace en la tierra y se hace específicamente en este auditorio, Señor. Porque es promesa tuya que los enfermos serán sanados. Así que aquellos que tienen problemas en su mente, que sienten que los pensamientos invaden, pensamientos de derrota, pensamientos de desesperación, pensamientos... Yo oro en este mediodía por los pensamientos de divorcio en el nombre de Jesús. No hay nada imposible para el Señor. El Señor me está hablando en este mediodía que hay pensamientos de divorcio que están viniendo. Pensamientos de dejarlo todo, pensamientos de creer que es mejor abandonar que luchar. Luchá por tu matrimonio. Luchá por tu matrimonio porque el comienzo del reino empieza por tu casa y por tu matrimonio. Por eso yo bendigo los matrimonios y oro por esas mentes oprimidas en el nombre de Jesús y declaro libertad para que no existan esos pensamientos de derrota.
en el nombre de Jesucristo. Y aquellos que tienen enfermedad en su cuerpo o alguna dolencia, ahora en el nombre de Jesús, como es temporada de señales, creemos, Señor, en lo profundo de nuestro ser, que por tus llagas hemos sido nosotros curados. Pero también oro, Señor, en este mediodía y me uno a la fe de mis hermanos, para que levantes señales y tengamos testimonios domingo tras domingo de las cosas que estás haciendo con la vida de tus hijos. Aquellos que se animen a orar en esta semana por cosas imposibles verán los resultados. Así que cuando te cruces con una persona en esta semana, preguntale si hay algo imposible en su vida. Algo que lleva años frenado, trabado, algo que no sale, algo que por algún motivo está ahí estancado. Y yo te quiero pedir que te animes a orar, porque vas a ver la señal de que eso se va a destrabar en el nombre de Jesús, para la gloria de nuestro Dios y para que se levante un testimonio poderosísimo en este lugar, en esta iglesia en Temperley. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu economía, bendigo tu carácter. Bendecite vos mismo, como nos decía Ruth al comienzo. Habla palabras de bendición. No sirve que yo te bendiga y vos no sabés hablar palabras de bendición sobre tu vida. Valorate, porque el Señor puso algo precioso en tu corazón. Y animate en esta semana a orar por algún caso imposible, en algún familiar, en algún amigo, en algún vecino, porque verás las señales y veremos la gloria, porque la palabra que nos dirige es: no te he dicho que si crees, verás la gloria del Señor. Así es, vemos la gloria del Señor a cara descubierta y somos transformados por esa gloria misma, en el nombre de Jesucristo.